bendición, me arrodillé para orar y miré hacia ese gran crucifijo de madera en esa iglesia y comencé a abrirle mi corazón a Dios. Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué estás haciendo? Creo que quieres que me convierta en católico, pero yo necesito que tú abras un camino. Tiene que haber una manera. No puedo simplemente hacer esto sin un plan o sin la capacidad de cuidar a mi familia. Jesús, necesito que tú abras un camino. Bueno, tan claramente como jamás he sentido la voz de Dios hablarme desde la cruz, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No necesitas que yo abra un camino, solo me necesitas a mí. Wow. Bueno, a ver, hoy tenemos un testimonio que es una bomba. Realmente no creo que no tiene desperdicio por la persona que vamos a ver, el testimonio que vamos a ver hoy. El testimonio que vamos a ver hoy es de un ex pastor protestante que se convirtió al catolicismo no hace mucho tiempo. Durante más de 20 años, él fue pastor de varias denominaciones cristianas, incluyendo el metodismo y comunidades evangélicas, más modernas. No como una comunidad histórica, sino que fue metodista, fue pastor y también fue pastor de comunidades evangélicas más modernas. Era muy activo como predicador, fue líder de jóvenes, pero con el tiempo empezó a profundizar más acerca de la historia del cristianismo, la doctrina cristiana, la doctrina católica, comenzó a profundizar en los padres de la iglesia, y gracias a su búsqueda, él lo va a contar, llega a la iglesia católica. Pero en el camino tuvo que atravesar cosas muy difíciles, muy, muy difíciles. Entregó muchas cosas, entregó relaciones, renunció a una pérdida de su empleo, a relaciones en la cual él valoraba mucho, y se termina convirtiendo al catolicismo. Se termina convirtiendo al catolicismo. Su esposa, con el tiempo, luego de su combate y su lucha, también lo termina siguiendo a la Iglesia Católica. Y esto ha sido muy difícil para los dos. Ha sido muy, muy difícil este caminar para ambos, como para todos los que deciden dejar su fe protestante y hacerse católicos. En el caso personal, yo les cuento en mi caso personal, para mí ha sido infinitamente mayor la dificultad de convertirme al catolicismo que salir del mundo en un sentido, renunciar a los placeres del mundo, a una vida de oscuridad. Me ha sido mucho más difícil, este paso al catolicismo que finalmente eh, aquel momento cuando comencé a congregarme en una iglesia cristiana. Me ha sido infinitamente más difícil. Lo que vamos a escuchar de este ex pastor llamado Keith Nester, también lo vamos a ver y vamos a escuchar lo difícil que ha sido para él. Pero no quiero quitarles más tiempo, sino que vamos a ir directamente a escucharlo a él. Si ya estás del otro lado, si ya llegaste, no te olvides de dejar un pulgar arriba, suscribirte y compartir, así podemos llegar a más personas. Vamos a escucharlo directamente. Si tienen preguntas, cositas para comentar, pues adelante, con respeto y caridad, lo pueden hacer libremente. ¡Vamos! Quiero comenzar esta noche leyendo un pasaje de las Escrituras. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Jesús dice estas palabras: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre encontró y volvió a esconder. Lleno de alegría, fue, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Esta noche quiero hablarles sobre lo que sucede cuando encuentras el tesoro. Puedes estar viviendo la vida y que todo parezca ir bastante bien. Estás haciendo lo tuyo y la vida va bien. Incluso puede que estés sirviendo a Dios. O puedes ser un pecador total, lejos de Dios. O puedes estar en algún punto intermedio. Quizás tienes una fe nominal,
¿Crees en Dios e incluso vas a la iglesia de vez en cuando los niños no tienen un partido o no hay nada mejor que hacer? Puedes estar en cualquiera de estos estados o en algo completamente diferente. Y entonces sucede. De alguna manera encuentras el tesoro. Quizás lo estabas buscando. Quizás Él te estaba buscando a ti. No siempre es fácil notar la diferencia. El único problema es que el tesoro está en un campo que no te pertenece. ¿Qué haces? Esta noche quiero contarte lo que yo hice. Pero más importante aún, quiero desafiar a cada uno de ustedes a considerar por sí mismos qué harán cuando el tesoro se les revele. Muchas gracias por invitarme esta noche. He predicado muchos sermones en esta ciudad, pero esta es la primera vez que doy una charla como católico romano aquí. ¿Cómo sucedió eso? Gracias. Todavía no lo han escuchado. Quizá deberíamos dar por terminada la noche ahora mismo. Seguramente hay sopa abajo. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Quiero decir, la gente me pregunta eso todo el tiempo. ¿Qué podría llevar a alguien cuyo trabajo era trabajar en una iglesia y predicar el evangelio a dejar todo eso atrás y convertirse de todas las cosas en católico romano? Bueno, esta noche, durante las próximas 3 horas, me gustaría compartir parte de mi camino con ustedes. Ellos piensan que estoy bromeando. No. Y yo soy... El padre Chris dice, sé que no estás bromeando. Voy a ser honesto con ustedes y voy a ser tan transparente como sea apropiado. Y parte de esta charla puede ser difícil de escuchar para algunas personas porque en esta iglesia esta noche hay personas que me conocieron y me conocen como el pastor Keith. Y ellos no entienden por qué los dejé. Otros están aquí y aman profundamente la fe católica y no comprenden por qué algunos protestantes tienen una visión tan negativa de la iglesia católica. Yo era así. Así que algunas de las cosas que diga pueden doler un poco, pero solo tengan en cuenta dónde estoy hoy. No soy un santo, no soy un gran teólogo ni apologista. Sin importar lo que hayan escuchado, no soy como Scott Hahn ni nada por el estilo. No tengo todas las respuestas sobre la fe católica ni sobre Dios. En el mejor de los casos, soy un pecador salvado por la gracia. Crecí siendo hijo de un pastor metodista unido y mi crianza fue excelente. Vengo de un gran hogar. Mis padres me amaron y me apoyaron. Fui criado en la iglesia y sinceramente no puedo recordar un momento en el que no creyera en Jesús. Pero si me preguntaras, ¿cuándo te convertiste en cristiano por primera vez? Te diría que fue cuando tenía 11 años y fui a un campamento de la iglesia. Y en ese campamento de la iglesia se predicó un sermón apasionado y se hizo una invitación para pasar al frente y orar para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Así que, con toda la pasión que un niño de 11 años puede reunir, pasé al frente, recé esa oración y le entregué mi corazón a Jesús. Bueno, mi vida después de eso fue bastante típica de un adolescente que amaba a Jesús en el campamento de la iglesia, pero que realmente no tenía una fe visible en casa. Iba a la iglesia de manera esporádica, lo cual era extraño porque mi papá era el pastor. De vez en cuando hablaba de Jesús con mis amigos e intentaba evitar lo mejor posible los pecados típicos que caracterizan la vida adolescente. Y para serte sincero, sentía que eso era suficiente. Eso me hacía sentir mejor que lo que muchos de mis amigos estaban haciendo. Sabes, yo no era tan malo como los demás. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había caído en esa trampa del orgullo autojustificado y la comparación para engrandecerme. ¿Alguna vez has caído en esa trampa en la que miras a otras personas y piensas, bueno, al menos yo no soy tan malo como ellos? O sea, hago algunas cosas para Dios, ¿no? Por cierto, no creo que eso sea algo exclusivo de los adolescentes. Así que mi problema no tenía tanto que ver con esos grandes pecados visibles en mi vida. Mi problema y mi dificultad era que yo tenía un sueño y los sueños que tenía para mi vida realmente no tenían mucho que ver con servir a Dios. Verás, yo quería ser una estrella de rock profesional. Me encantaba tocar la batería más que cualquier otra cosa en la vida y eso era lo único que me importaba. Era en lo único que pensaba. Y todos y todo, incluida mi fe en Dios, quedaban en segundo plano frente a eso. Dejé la universidad 2 veces para perseguir ese sueño. Finalmente me mudé al otro lado del país, a la ciudad de Filadelfia, a la temprana edad de 19 años, para tocar la batería en una banda con chicos que eran mucho mayores y mucho más experimentados en los caminos del mundo que yo. ¿Te imaginas lo orgullosos que debieron estar mis padres de mí?
Ahora, aunque estaba lejos de casa y siguiendo un camino que como mínimo no era el mejor que Dios tenía para mí, aún tenía fe y quería crecer en mi relación con Dios. Pero la verdad es que lo que realmente quería era que Dios bendijera mi plan. No necesitaba saber cuál era el plan de Dios para mí. Yo ya lo había resuelto. Había ideado un plan perfectamente bueno para mi vida y solo necesitaba que Dios lo hiciera realidad. ¿Alguien más ha hecho alguna vez esa oración? Dios, bendice mi plan. Haz que suceda. Ahora la banda iba muy bien e incluso encontré una iglesia de la que formar parte. Era una gran iglesia. Yo iba a la iglesia al menos 2 o 3 veces por semana, lo cual era mucho para mí. Estaba creciendo en mi fe, pero me acercaba a una encrucijada. Una noche, nuestro pastor predicó un sermón sobre el sacrificio que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Abraham y su esposa Sara habían deseado tener un hijo más que nada durante años y Dios les concedió milagrosamente a su amado Isaac. Luego, un día, Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo a la cima del monte Moriah y lo sacrificara. Abraham aceptó y solo fue detenido en el último momento por un ángel. Todo había sido una prueba de su fe y él la había superado. Luego, nuestro pastor relacionó esa historia con todos nosotros y nos hizo una pregunta muy importante. Dijo, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que significa tanto para ti que si Dios te pidiera que la entregaras, no estás seguro de poder hacerlo? Es una pregunta bastante aterradora, ¿no es así? Yo sabía cuál era la respuesta para mí. Yo sabía que era mi ambición musical y sabía que Dios me estaba llamando a sacrificarla. Así que esa noche hice una oración que me daba mucho miedo. Dios, si quieres que deje todo esto, lo haré. Solo dime qué hacer. Tenía la esperanza de que, como Abraham, Dios enviaría un ángel para detener todo y decirme que había pasado la prueba. Pero eso no fue lo que pasó. Un día después, o algo así, un buen amigo mío que es un pastor metodista unido, resulta que, era un pastor metodista unido y resulta que está aquí esta noche. Él me llamó, es de mis días en el campamento de la iglesia, y me llamó y me dijo, oye Kate, me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de que seas nuestro pastor de jóvenes en nuestra iglesia metodista en Davenport, Iowa. Ahora recuerden, soy un desertor universitario, no tengo educación ni experiencia, tengo 19 años, toco la batería en una banda en Filadelfia. Ese es el tipo de persona que quieres trabajando con tus estudiantes, ¿verdad? Pensé, no hay manera en el mundo de que estas personas me den este trabajo, así que intenté sabotear mi entrevista. Oye, Keith, ¿cómo manejarías esta situación si te pusieran en este puesto y alguien te hiciera esta pregunta? No tengo ni la menor idea de lo que haría en esa situación. ¡Estás contratado! Me habían descubierto el farol y supe que tenía que aceptar ese trabajo. Fue difícil dejar atrás a la banda, pero fue aún más difícil dejar atrás a esa chica tan hermosa que había conocido. Su nombre era Estelle y sigue siendo Estelle. Estelle fue criada como católica y era una buena persona, pero su fe no era una parte importante de su vida en absoluto. Así que cuando la invité a asistir a esta iglesia no denominacional a la que yo iba, ella aceptó encantada. Estoy seguro de que alguna vez le expliqué que la fe con la que creció el catolicismo romano era vieja y estaba agotada y que necesitaba dejarlo todo atrás. Verás, yo estaba convencido de que la iglesia católica no era bíblica y estaba llena de doctrinas y tradiciones hechas por el hombre que no tenían nada que ver con el evangelio. Y no dudé en explicarle que lo que realmente necesitaba era dejar todo eso atrás y convertirse en una verdadera cristiana. Eso fue exactamente lo que hizo. Pero eso no fue lo único que dejó atrás. Después de unos pocos meses separados, decidimos que queríamos estar juntos, así que la convencí de que Iowa era el estado más hermoso de Estados Unidos. Así que a los 19 años hizo las maletas y se mudó a Davenport para estar conmigo. ¿Te imaginas lo orgullosos que debieron estar sus padres de ella? Bueno, 23 años y 3 hijos, increíbles después. Yo diría que fue una muy buena decisión, ¿sabes? Sí, deberían aplaudir por eso. Así que comenzamos nuestra vida juntos y nuestro ministerio juvenil realmente sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo. Yo no tenía formación, no sabía lo que estaba pasando y tenía más o menos la misma edad que algunos de los chicos. Pero Dios fue bueno, terminé la universidad, mis padres estaban orgullosos en la Universidad de Dubuque. Nuestro pequeño grupo juvenil, que empezó con unos 12 chicos, comenzó a crecer, estaban pasando cosas increíbles y durante algunos años, a principios de los 2000, tuvimos casi 300 chicos viniendo cada miércoles por la noche a nuestra iglesia para nuestros servicios juveniles. Ahora bien, durante todo ese tiempo mi visión del catolicismo no cambió en absoluto. No tenía ninguna razón para volver a pensarlo.
Verás, los únicos católicos que conocía ni siquiera iban a la iglesia. De hecho, cada mes conocía a más de un ex católico que se unía a nuestra iglesia con gran entusiasmo. Y todos básicamente contaban la misma historia que Estel. Bueno, a medida que nuestro ministerio comenzó a crecer, me di cuenta de que necesitábamos cambiar las cosas y darnos una imagen profesional. Así que decidí que necesitaba contratar a un diseñador gráfico para crear un logo para nuestro ministerio juvenil. ¿Sabes? Porque tienes que tener algo genial para poner en camisetas, pegatinas y carteles. Y no puedes simplemente decir, oigan chicos, vengan al grupo juvenil. Tienes que tener un nombre genial. Y yo quería hacerlo de la manera correcta, así que no iba a hacer un concurso de diseño de logotipos en la iglesia. Quería contratar a un profesional, así que empecé a buscar en las páginas amarillas. Chicos, ese es un libro que tiene como todos estos nombres y números de teléfono. Esto fue como en 1999, más o menos. Así que estoy buscando un diseñador gráfico y encontré a una mujer. La llamé y le expliqué lo que estaba buscando y ella me dijo, bueno, no me interesa eso en absoluto, pero conozco a alguien a quien sí. Se llama Devin Shod. Es un diseñador increíble y estaría interesado en este tipo de cosas. Así que llamé a este tipo llamado Devin y hablé con él. Él sonaba bastante bien por teléfono. Estaba... Hola hermana, ¿cómo estás? La plenitud de la fe, Dios te bendiga, gracias, gracias por hacerte miembro del canal. Pensaba mientras hablaba este ex pastor Kate, creo que una de las situaciones más difíciles y obstructivas para alguien hacerse católico es los malos ejemplos que muchas veces hemos sido nosotros, ¿no? Y yo me incluyo porque a lo largo de mi vida mis papás me mandaron a un colegio católico, me mandaron a comunión, confirmación, con la poquita fe que ellos han tenido. em, Le fue suficiente para iniciarme en los sacramentos de iniciación, pero sí es cierto que muchas veces tropezamos y hacemos tropezar con, con una realidad que muchas veces se da, sobre todo creo yo en la cultura más que nada latina. No digo en todos los lugares porque sería caer en una falacia de generalización, ¿no? Pero, pero es cierto que muchos recibimos dentro del catolicismo una fe sin una verdadera formación, ¿no? Y acá hay que considerar que también puede haber diferentes factores, ¿no? El principal somos nosotros mismos, ¿no? El principal obstáculo para la iglesia católica somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra carne, nuestras tibiezas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso, yo pienso que una de las, de los, porque muchas veces hablamos, ¿no? Del protestantismo que ha producido mucho daño y sigue produciendo mucho daño, y es verdad. No por las personas protestantes, sino por el protestantismo como sistema ideológico, ¿no? Como el protestantismo como sistema ideológico, que en realidad lo que produce es la tiranía del relativismo, ¿no? Pero también es cierto, por otro lado, es que hemos tenido, muchas veces hemos tenido a la altura de nuestras manos la posibilidad de formarnos, ¿no? De formarnos. Claro, uno va a encontrar a lo largo de su vida, va a encontrar que vivimos ahora, por lo menos en los últimos años, vivimos en una etapa de la iglesia compleja, pero que tampoco podríamos decir que tipo con una visión narcisista, diciendo que, bueno, que la nuestra es la crisis mayor, ¿no? De la historia, que nosotros en nuestra época estamos viviendo la mayor crisis de la historia. Yo no creo que sea así porque no he vivido en otra y tampoco puedo evaluar tan objetivamente la realidad de la historia. Sin duda, haber vivido en épocas de persecución no debe haber sido para nada fácil. Haber vivido en tiempos de arrianismo no debe haber sido para nada fácil. Aunque nosotros vivimos en una etapa de modernismo bastante compleja, donde, ya lo dijo el Papa San Pío X, ¿no? De la cloaca de todas las herejías, ¿no?
lo cual coincido totalmente. Pero cuando uno levanta la mirada y ve la realidad de la iglesia en la actualidad, o cuando nosotros éramos niños, en mi caso, sí detecta que se unen, se congregan o se terminan uniendo varios factores, ¿no? Crisis clericales, crisis de laicos, falta de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer obstáculo terminamos siendo muchas veces nosotros, ¿no? Porque somos tibios o no nos esforzamos, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces yo preguntaba, y a razón de lo que decía este ex pastor Kate, decía, ¿qué hubiera sido de la iglesia si cada uno hubiera ocupado su lugar de evangelización, si cada uno hubiera ocupado el lugar de formarse lo mínimo, ¿no? No estoy diciendo que cada uno sea teólogo, ¿no? No estamos llamados a eso, la iglesia no manda a que cada uno sea teólogo, sino que eh, estaba muchas veces al alcance de nuestra mano un catecismo, ¿no? Yo tengo por ahí varios catecismos marcados y demás, pero me ha producido mucho dolor también, me ha producido mucho dolor también el hecho de, por ejemplo, cuando me he dirigido a comprar libros, me he dirigido a comprar libros en el centro de mi ciudad y demás, en lugares de libros usados, se encuentran muchas veces catecismos usados, ¿no? Y bueno, yo decía, gloria a Dios, qué bueno porque voy a encontrar catecismos baratos, económicos, pero también me da un mensaje, ¿no? Como que vivimos en una sociedad que cada vez más se va alejando de la verdadera iglesia, ¿no? Y bueno, cada uno después puede hacer un mea culpa y decir, bueno, acá nos equivocamos nosotros, acá heredamos sin culpa nuestra varias cosas, ¿no? Pero esto lo digo más que nada con que podemos darlo vuelta. Sí, como dice Katy, ¿no? Me refiero en Latinoamérica, porque es cierto también que hay comunidades o países que de alguna manera mayoritariamente son protestantes y también podemos ver que se termina haciendo como una religión de domingo sin amar la religión cristiana, ¿no? Pero no entro en ese tema, pero sí me llama la atención que una de las cosas que siempre los conversos, o en la gran mayoría se termina hablando, es que no tuve un católico que me pare el carro y me diga, no, mira, no, la Iglesia Católica no cree esto, ¿no? No cree lo que vos crees que cree, ¿no? No cree lo que vos crees que cree. Entonces, digo, qué hermoso sería que cada uno de nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para revertir, ¿no? La mala formación que por causa propia no nos esforzamos en tener, y por causas ajenas que no vienen al caso, que no importan en realidad, porque sería bueno poder mirar para adelante, ¿no? Y decir, bueno, cada uno ocupa su lugar, las mamás que les enseñan a sus hijos mientras hacen la merienda, las abuelas que les enseñan a sus nietos, sin necesitar, ¿no? Sin necesitar, sin que seamos todos teólogos, ¿no? No, yo no creo en esa premisa protestante que te dice que vos tenés que leer la Biblia, ¿no? Yo no creo en eso. A ver, no digo que no se tenga que leer la Biblia, ¿no? Pero yo no creo que el laico no lo veo como la respuesta fácil, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué tengo que hacer para llegar a la verdad plena? Y bueno, vos lees la Biblia, ¿no? No lo veo en las escrituras así, y tampoco lo veo como una enseñanza de los apóstoles por ejemplo, las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, en las cuales le digan, bueno, ustedes manden a leer la Biblia, ¿no? No, sino que eran pastores con corazón de pastores que llamaban a las personas a la conversión, pero les indicaban la puerta de la iglesia, ¿no? La iglesia está allá, vayan para allá. Ahí van a encontrar los sacramentos, ¿no? Ahí van a encontrar la vida sacramental. No, mira, ahí Nancy decía, yo no sabía de la Eucaristía, mira, yo no sabía de la Eucaristía hasta que escuché al padre Luis Tor. Y bueno, son situaciones, ¿no? Son situaciones que nos tocan enfrentar,
y pienso qué maravilloso es cómo Dios aún termina guardando a su iglesia a pesar de, ¿no? A pesar de los malos ejemplos que hemos sido nosotros, primero nosotros, ¿no? Los malos ejemplos que hemos sido nosotros, eh, em, después, bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Pero qué hermoso es volver a las bases, ¿no? De la cristiandad y decir, bueno, a ver, el papá, bueno, trabaja, no necesariamente se tiene que transformar en un teólogo, pero tiene que ser un buen trabajador, tiene que ser un buen padre que aconseje, que guía, que lucha por sus hijos, la mamá hace su trabajo en su casa, la abuela, el abuelo, el tío, el trabajador, ¿no? El trabajador que cuántas veces a mí me pasó, yo en mi trabajo, a mí me lleva a la iglesia cristiana evangélica, lo cual ahora agradezco, ojo, ojo, yo estoy agradecidísimo por mi vida en el mundo protestante porque fue un paso previo para llegar a la iglesia católica, en la cual yo nunca me hubiera imaginado volver, ¿no? Porque si bien yo fui bautizado y tomé la primera comunión, después fue taza a taza y cada uno a su casa. Pero yo agradezco que Dios me haya metido a una comunidad protestante para luego estar donde estoy, ¿no? Feliz, feliz de estar de nuevo en la iglesia católica, pero nunca presenté un obstáculo para aquella persona que me presentó el evangelio a su manera, ¿no? Obviamente con muchos errores, pero al menos esta persona que me presentó el Evangelio en una comunidad protestante, con todas las distancias enormes, enormes que hay con la verdad plena, pero al menos me abrió la puerta, ¿no? Desde el sentido cristiano, lo cual yo estoy muy agradecido. Pero digo, qué bueno hubiera sido si yo hubiera presentado un poquito más de resistencia, en el sentido, no resistencia en el sentido del combate, sino una resistencia sabia de poder decir, mira, te entiendo, pero vos escúchame a mí, ¿no? Ahí creo que es el punto. Vos me venís a presentar un evangelio mutilado en muchos lugares, pero yo quiero que vos me escuches a mí. Yo quiero presentarte el evangelio pleno, cosa que yo ni idea, estaba lejísimo de poder hacer eso, ¿no? Pero qué hermoso si como católicos podemos levantar el nivel en algún punto, ¿no? Y decir, bueno, eh, voy a saber de Biblia, voy a saber del catecismo, lo básico, ¿no? No transformarse cada uno en erudito, porque no estamos llamados a eso. Cada uno va a tener que ocupar el lugar del cuerpo, el lugar en el cuerpo. La mano es mano, el dedo es dedo, el pie es pie, la uña es uña, el ojo es ojo, la boca es boca, las orejas y demás. Cada uno va a ocupar su lugar en el cuerpo, ¿no? Pero, y creo que es un buen tiempo y creo que podemos estar viviendo un tiempo donde bueno, eh, em, evangelizamos, ¿no? Volvemos a evangelizar al mundo como lo hizo la iglesia durante 2000 años, porque ojo, con esto no estoy diciendo que seamos la última Coca-Cola del desierto, ni muchísimo menos. Tengo bien claro que la iglesia durante 2000 años, entre turbulencias y dificultades, hizo lo mandado por el Señor Jesucristo, ¿no? Lo hizo. Pero entiendo que al menos en Latinoamérica, o bueno, quizás en otros lugares también, se ha debilitado mucho, ¿no? Esa fe de otras generaciones, ¿no? Pero bueno, esa es una perspectiva netamente personal. Y vamos a seguir escuchando al ex pastor Kate. ¿Les parece? Así no los aburro tanto. Vamos. Estaba emocionado de escuchar sobre mi ministerio juvenil y quería ayudar. Devin sonaba como un tipo que amaba a Jesús y creía en alcanzar a los jóvenes. Quizá podría reclutar a este tipo para que trabaje en mi iglesia los miércoles por la noche, pensaba yo. Devin aceptó preparar algunas ideas iniciales y recibirme en su casa, y yo estaba muy emocionado de ver lo que había ideado y de conocerlo en persona. Así que la noche en que Devin y yo debíamos reunirnos era el aniversario de bodas de Estelle y mío, así que le prometí a Estelle que volvería pronto. Conduje al otro lado de la ciudad hacia un barrio antiguo en el centro y encontré la casa de Devin, y mientras me acercaba a la puerta principal me desconcertaron un poco unas estatuas que había junto a los escalones. Quizá estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué este tipo tendría estatuas de la Virgen María y de otro hombre en su jardín delantero? Quizá esta no era quizá era la casa de su abuela. ¿Por qué viviría con su abuela si se supone que es un diseñador exitoso?
Esto es lo que pasaba por mi cabeza mientras tocaba a su puerta, ¿verdad? Bueno, cuando Devin abrió la puerta, de inmediato me recibió en su casa con un saludo cálido. Ahora la casa de Devin parece un poco más católica que esta iglesia. Había pinturas de Jesús y María por todas partes y yo estaba asustado. Montones de otras personas que yo llamaba de aspecto católico, en fotos en las paredes, había aún más estatuas. Había un cuenco extraño junto a la puerta con agua dentro. La casa era hermosa. No había televisor y no había nada que la decorara, aparte de cosas que debían haber sido robadas de un museo europeo o sacadas de una venta de liquidación de una iglesia católica en quiebra. Así que nos sentamos en su mesa del comedor y Devin me pidió que le contara más sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio juvenil. Así que mientras le contaba sobre nuestros planes y la visión que teníamos, él se entusiasmó mucho y parecía realmente creer en lo que yo decía. Luego abrió una carpeta que contenía algunas de sus ideas iniciales y me enamoré de la primera de todas. Le dije, eso es, este tipo tiene un talento increíble. Hombre, tengo que reclutarlo. Todo esto es increíble, Devin, le dije. Pero antes de irme solo tengo que preguntarte algo. Claro, ¿qué es? Él respondió. Yo le dije, me pareces un cristiano muy comprometido y no quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué pasa con todo esto del catolicismo? Pareces un cristiano lleno de fuego. Y él simplemente se rió y me dijo, Keith, sí, soy un cristiano muy apasionado, realmente lo soy. Amo profundamente a Jesús y soy así porque soy católico, así de simple, así es como soy. Así que lo que pasó por mi mente después fue una mezcla de dos cosas. Primero pensé, bueno, si este tipo realmente ama a Jesús, puedo convertirlo fácilmente mostrándole un par de versículos de la Biblia que demuestran por qué los católicos no siguen la Biblia ni a Jesús, sino que prefieren tradiciones hechas por el hombre. Si realmente quiere a Jesús, podrá dejar atrás todas estas supersticiones una vez que le muestre un par de versículos. La segunda cosa que pensé fue, será mejor que no haga enojar a este tipo porque está diseñando mi logo y es realmente bueno. Todo esto pasaba por mi cabeza mientras recordaba que era mi aniversario y mi esposa estaba en casa esperándome. Así que decidí que tenía que ir al grano y le hice a Devin la que pensé que era la pregunta más directa pero reveladora que se me ocurrió. Le dije, Devin, ¿cuándo fuiste salvo? Verán, esa es una pregunta capciosa. Estaba haciendo una pregunta que significaba cosas diferentes para distintas personas, pero quería ver cómo respondería un católico a esa pregunta. Ahora bien, yo sabía que en mi versión la respuesta correcta tenía que ver con el momento específico en que él le pidió a Jesucristo entrar en su corazón para ser su Señor y Salvador personal, pero no creía que los católicos creyeran en algo así. Entonces Devin procedió a contarme sobre su vida y su fe. Me contó cómo en un momento de su vida había abandonado a Dios por completo, pero a través de los sacramentos. Y yo pensaba, ¿qué? ¿Y la iglesia? Y yo decía, ¿cuál de ellos? Había recibido una gracia inmensa de parte de Dios y dedicó su vida a servirle. Yo pensaba, ¿quién es este tipo? Devin describió su fe y su relación con Jesús de una manera tan inspiradora y de alguna forma extraña, en un nivel diferente a todo lo que yo conocía, y me dejó sin palabras. Nunca antes había escuchado a un católico hablar así. Y todavía quería ver cómo reaccionaría él a algunos de los versículos que yo tenía en mente. Pero esas conversaciones tendrían que esperar, y sí ocurrieron muchas veces. Pero afortunadamente la esposa de Devin, Kim, llamó desde arriba. Ella dijo, chicos, es el aniversario de Keith, tiene que irse a casa. Oh, hombre, tengo que irme de aquí. Él dijo, Keith, antes de que te vayas, déjame darte algo para que veas. Podría interesarte. Me entregó un casete VHS, ¿de acuerdo? Chicos, eso es una de esas cosas que pones en una máquina y, ¿verdad? Este casete de VHS tenía una foto granulada de un tipo que se parecía a mi papá, dándole la mano al Papa, y se llamaba La historia de conversión de Scott Hahn. Este tipo era como tú, solo que peor, y se hizo católico. Ja, 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 dice Devin. ¿Sabes? Ambos nos reímos y luego me fui. Cuando llegué a casa le dije a mi esposa, no vas a creer esto. Ella dice, ok, genial, cuéntame. Oh, oye, qué bien, rentaste una película para que veamos en nuestro aniversario. No exactamente. Ahora, no sé cuántos de ustedes saben quién es Scott Hahn. Probablemente muchos sí. Pero para quienes no lo sepan, solo diré que él es un converso a la Iglesia Católica. Pero no es solo un tipo que descubrió el catolicismo un día. Él era un ministro que era decididamente anticatólico. Él creía que el Papa era como el anticristo, ¿de acuerdo?
Así que estaba bastante convencido de que el catolicismo no era verdadero. Y a pesar de todo eso, él cuenta su historia de cómo se convierte en católico y me dejó impactado. Nunca había Claro, para mí nunca, no existía la posibilidad de que alguien se convierta en católico. Para mí era, o sea, para mí era la religión muerta de, que- de personas que no tienen ni idea, que son todos idólatras, que son todos paganos y que van a una iglesia llena de ídolos, ¿no? O sea, no tenían, para mí era un delirio que alguien se convierta al catolicismo. Es como que alguien me diga, mira, fui hasta Saturno y te traje una piedrita de Saturno, ¿no? Algo completamente irracional, ¿no? escuchado algo así antes. Si no has escuchado o visto su historia de conversión, tienes que hacerlo. Y yo sentía curiosidad por saber cómo alguien como él podía hacerse católico. Él era pastor. ¿En qué estaba pensando? Bueno, ver esta charla fue realmente transformador porque aquí estaba un hombre que conocía la Biblia de principio a fin, tenía una relación apasionada con Jesús, estaba formado en un seminario de primer nivel y tenía todo que perder al hacerse católico y aún así lo hizo. ¿Por qué? ¿Fue una casualidad? ¿Había otros como él? Estas preguntas necesitaban respuestas. Ahora Devin y yo seguíamos reuniéndonos para hablar y a veces hasta gritar sobre teología. Parecía que yo me había propuesto como misión convertirlo para que dejara la iglesia católica y él se había propuesto convertirme a mí para que entrara en ella. Y vivimos así durante algunos años. Bueno, a medida que pasaron los años y mi ministerio seguía creciendo, dejé un poco de lado todo este asunto católico y un día Devin me llamó y me dijo, quiero presentarles a un amigo mío. Así que fui a este restaurante para conocer a un hombre llamado Greg. Greg se sienta frente a mí en este restaurante chino y me dice, Keith, mi hija asiste a tu grupo de jóvenes. Normalmente pensaría, genial, pero también me di cuenta de que cuando Greg bajaba a orar, hacía esto y pensé, es católico y es amigo de Devin. Su hija va a mi grupo de jóvenes, probablemente está aquí para regañarme. Pero no era el caso. Él dijo, gracias por todo lo que estás haciendo para ayudar a mi hija a crecer en su fe. Ella llega a casa los miércoles emocionada por Jesús. Y luego dice, me gustaría invitarte a un viaje con todos los gastos pagados a un lugar en Europa llamado Medjugorje. Y vamos a ir a Roma y Ahora les voy a contar algo que me pasó esta semana que creo que es muy fuerte. Ahora les cuento en unos minutos para no cortar el hilo. a otros lugares también. Nunca había oído hablar de Medjugorje, no sé qué es eso. Un lugar en Bosnia, dijo él. Y lo busqué y es un sitio donde se afirma que la Virgen María se apareció a 6 niños en 1981 y que todavía se les aparece regularmente. Ahora, a mí eso me parecía completamente loco, pero era un viaje gratis a Europa, así que pensé, bueno, probablemente puedo lidiar con todo este asunto católico. Éramos 30 en total, incluyendo a un sacerdote. Es que suena un poco como una broma, ¿saben? 29 católicos, un sacerdote y un pastor de jóvenes entran a Medjugorje, ¿entienden? Al considerar ir a este viaje, conociendo a Greg, nos levantamos y mi fortuna sin broma en el restaurante chino decía, vas a emprender un viaje emocionante. Aprendí 2 cosas en ese viaje que voy a compartir con ustedes. Aprendí otras cosas que todavía no voy a contar. Lo primero que aprendí fue esto. Los católicos saben cómo divertirse. Nos divertimos muchísimo juntos. No podía creer lo divertido que fue este viaje. Ahora, entrelazado con todo eso, había un sentido de comunidad cristiana que era más profundo de lo que esperaba, porque ese era un grupo diverso de personas. No había muchas personas que tuvieran mucho en común, así que ya sabes, cuando juntas a grupos de personas, tienden a agruparse según edades o etapas de la vida similares. Pero no fue así. Todos estaban allí juntos, adorando a Dios en esta comunidad increíble, unidos por su amor a Jesús y a su madre. La segunda cosa que me impactó fue que había un grupo de católicos practicando su fe de una manera que nunca antes había visto. La gente estaba más emocionada por rezar y asistir a misa todos los días que por comer. La devoción a Jesús que vi en estos católicos me dejó una gran impresión. Y aunque yo era protestante, me invitaron a participar y realmente me abrió los ojos y rompió la idea equivocada que tenía de que los católicos en realidad no tenían una relación personal con Jesús y que simplemente practicaban su religión de manera ritualista y sin vida. Pensé en mi propia vida y si era honesto conmigo mismo, sentía que me atraía el catolicismo, pero había algunas cosas que simplemente no podía superar. ¿Cómo podría convertirme? Quiero decir, este era mi trabajo. ¿Qué le diría a mi esposa? ¿Y qué pasaría con mi ministerio?
Bueno, un día durante mi viaje subí solo a un costado de la montaña de la Cruz y conocí a un hombre de Sudáfrica. Mientras conversábamos, él simplemente me preguntó, bueno, ¿por qué no eres católico? Y le conté sobre mí y el ministerio que era tan importante para mí. Y él me dijo esto, bueno, sabes, a veces tienes que dejar ir lo bueno para poder recibir lo grandioso. Eso se me quedó grabado, pero no estaba listo para hacerlo. Tenía demasiado miedo del costo. Bueno, el viaje terminó, regresamos a casa y yo volví a mi vida y a mi iglesia. Y en los años siguientes tuve algunos momentos en los que admitía para mí mismo y solo para mí mismo que realmente sentía la atracción hacia la iglesia católica, pero hacía todo lo posible por reprimirlo porque me daba demasiado miedo. Mm. Pasaron más Me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Pero no por miedo, pero sí quise reprimir mucho el hecho de hacerme católico. años y atravesamos momentos bastante difíciles en nuestra fe y en nuestro matrimonio. Terminé dejando el ministerio por un par de años. Necesitaba obtener algo de perspectiva, no sobre quién era yo como Keith, el ministro, sino sobre quién era como esposo y padre, y lo más importante, quién era como hijo de Dios. Verán, puede ser fácil perder la perspectiva cuando tu fe está tan entrelazada con tu trabajo como lo estaba la mía. Y yo necesitaba llegar a un lugar donde no me viera a mí mismo solo en términos de lo que puedo hacer para Dios. Miren, cuando piensas que a Dios solo le importas por lo que puedes hacer por Él, esa es una forma bastante peligrosa de vivir. Es la máxima expresión de orgullo. El amor de Dios por ti no depende de lo que puedas hacer por Él. Él es Dios. Él no necesita que hagas cosas para Él. Lo que Dios quiere es tu corazón. Y en mi caso necesitaba que me despojaran de todas las cosas que yo pensaba que me hacían valioso para Dios, para así poder simplemente experimentar a Dios. Así que en la quebrantación y en la humildad, todos conocemos a Dios de una manera mucho más profunda que cuando nos acercamos a Él con orgullo, apoyándonos en nuestros propios méritos y logros. Fue una temporada difícil, pero fue fructífera y estoy agradecido por eso. Bueno, después de un par de años, Dios abrió algunas puertas para que pudiera volver al ministerio y fue diferente de lo que había hecho antes, pero yo también era diferente y me alegraba por ese cambio. Así que me convertí en pastor principal a tiempo parcial de una pequeña iglesia evangélica libre en un pueblo a unos 90 minutos de donde vivía y al mismo tiempo acepté un trabajo como pastor asociado a tiempo parcial en una iglesia de las Asambleas de Dios justo en la misma calle donde vivíamos. Así que podrías preguntarte, ¿cómo es posible ser pastor en dos iglesias diferentes, de dos denominaciones distintas, en dos ciudades diferentes al mismo tiempo? Tengo trastorno de personalidad múltiple, entre otras cosas. No, en realidad no era tan difícil. Verás, los domingos por la mañana conducía hasta donde estaba mi iglesia y predicaba el sermón a los evangélicos. Y luego regresaba y el domingo por la noche lo predicaba a los pentecostales. Fue increíble. Miren, vamos a ir con la segunda parte. Vamos a ir con la segunda parte que está acá. Pero antes de eso les quiero contar algo que me pasó esta semana. Hablando con esto de qué importante es que poder, en lo que uno va sabiendo, ¿no? Y en lo que uno va aprendiendo, que como hablaba antes, no necesariamente uno tiene que ser teólogo, ni saberse la Biblia, ni saberse versículos bíblicos, ni saberse pasajes y demás. Pero sí, como católicos, tenemos la necesidad imperiosa de prepararnos, no solamente por nosotros, sino por las próximas generaciones. Pero miren lo que les voy a contar algo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que puede ser de tropiezo. A ver, cuando digo dentro de la Iglesia Católica, dentro de un grupo de personas que asisten a una iglesia católica, ¿no? Hablando con una persona, conversa al catolicismo, una persona entregada al Señor y que ama mucho a la iglesia católica, que viene del protestantismo de muchos años, de 20 años de protestantismo, que finalmente dio el paso a la iglesia católica, conversando con alguien dentro de una parroquia, esta persona había sido, bueno, llamada para de alguna manera poder servir con algún tipo de proyecto dentro de una parroquia, con algún tipo de proyecto de asistencia social, ¿no? De asistencia social. Y esta persona ahora católica, ¿no? Convertida del protestantismo, converso del protestantismo, se pone a conversar, ¿no? Se pone a conversar con esta persona que había sido llamada
asistir a la parroquia de algún, con algún proyecto para restauración y demás. Y bueno, y le dice, y vos, algo así, ¿no? Como, y vos, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué vas a hacer para la parroquia? No, yo, bueno, vengo con algunos proyectos, me llamaron con algunos proyectos. Dice, sos católico, sí. Sí, soy católico, pero bueno, estoy de novio con una evangélica. Le dice, ¿no? Esta persona conversa al catolicismo, le dice, ¿y cómo es eso? Sí, bueno, como que nos juntamos, bueno, estamos noviando, y dice, y esta persona conversa al catolicismo, le dice, uy, pero ¿cómo haces con la fe? ¿Cómo haces para conciliar una fe tan diferente, ¿no? Porque sin dudas, al menos en Córdoba, una persona de Córdoba, ¿no? Al menos en Córdoba, em, no hay comunidades históricas, ¿no? No hay iglesias históricas, como luteranas o anglicanas y demás, sino que son comunidades muy modernas, ¿no? Muy, muy nuevitas, muy nuevitas. Entonces, claro, fíjate vos lo que le decía esta persona, eh, supuestamente católica, le decía, no, pero nosotros estamos todo bien, todo súper bien, y yo voy a su comunidad evangélica y ella viene a los domingos a misa conmigo y está todo bien, está todo bárbaro. Y esta persona conversa al catolicismo y le dice, uy, pero tened cuidado con eso porque con el pasar de los años eso se puede tornar en un problema, se puede tornar en una dificultad esto de, de- de que vayan a misa un tiempo y que vayan a la comunidad evangélica otro domingo y que se van. No, dice, nosotros somos reabiertos. Es más, dicen, nos admiran desde afuera porque ¿cómo hacemos para llevar bien, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo haces? Le pregunta esta persona conversa al catolicismo, le dice, ¿cómo haces para llevar, para si el día de mañana van a tener hijos y se van a casar, porque hay dos fees muy diferentes? Si bien la iglesia acepta con diferentes términos, ¿no? Esa posibilidad de que, bueno, en fin, en definitiva, la cuestión era que le termina diciendo esta persona católica de muchos años dentro del catolicismo, le dice, no, bueno, pero incluso hasta yo sé con qué sacerdote hablar para que le den la Eucaristía, para que nos den la Eucaristía sin necesidad de confesarnos, sin necesidad de hacer las cosas bien en orden, porque uno sabe que bueno, con tal de seguir a Cristo está todo bien, ¿no? Uno sabe con qué sacerdote ir para comulgar los domingos. Em, claro, eso es muy duro. O sea, es muy duro, ¿no? Es como un católico, entre comillas, diciéndole a una persona, claro, este católico no sabía que la persona es recién conversa, ¿no? Al catolicismo. La persona está firme en el catolicismo y demás, pero como una cuestión bien, bien relativista, ¿no? Bien terrible, trágico, diciéndole, hasta yo sé con qué sacerdote hablar para que me acomode un poco, ¿viste? Me acomode un poco el tema de la comunión, ya, quién sabe. Bueno, sí, le damos para adelante, ¿no? Yo decía, Dios mío, qué falta de respeto y qué falta de comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? De la Eucaristía, ¿no? Qué falta de comprensión, qué falta de entendimiento de lo que está hablando esta persona. No tiene ni la más pálida idea, no tiene ni la más pálida idea de lo que está diciendo. O sea, claro, y si esta persona no estuviera firme en su decisión, podría decir, más sí, yo dejé todo por hacerme católico y viene uno y me dice, pero da lo mismo, porque yo sé, fíjate vos, ¿no? Esta cuestión de lo manejo, oye, hablo con un sacerdote que bueno, que nos deja comulgar, la pasamos bien, ¿no? Pasamos lindo y bueno, o sea, qué falta de respeto, ¿no? Qué falta de respeto a Cristo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si no estás bien parado, te hace tambalear estas cosas. El pastor Kate, el ex pastor Kate que estamos viendo, ahora está contando cómo fue el proceso, pero al principio decía,
eh, parece que en el catolicismo nadie va a pararse firmemente, ¿no? A defender la fe. Lo cual, lejos de demostrar que el catolicismo es falso, demuestra exactamente todo lo contrario. Porque cómo es que a pesar de nosotros, cómo es que a pesar de nosotros el catolicismo, a pesar de que nosotros le hacemos tanto daño, a pesar de eso el catolicismo brota y fluye y florece a través de las edades como uno no se puede dar una idea, ¿no? Entonces es como, como que llega un momento que termina dando para muchos termina dando todo exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que es peor eso que el protestantismo. Termina siendo peor eso que el protestantismo. ¿Por qué? Porque incluso esta persona de la cual les contaba, católico entre comillas de hace muchos años, incluso hasta hay como reuniones donde cada uno le da la interpretación que mejor quiere, le da la interpretación, reuniones de lectura bíblica, eso, porque lo tengo en la cabeza, pero a veces no lo digo, reuniones de lecturas bíblicas en comunidades católicas, lecturas de reuniones bíblicas en comunidades católicas, en iglesias, en parroquias católicas, donde es peor que el protestantismo. ¿Por qué? Porque se leen las Biblias, muchas veces se lee, y cada quien interpreta como mejor le parece, ¿no? O sea, personas que nunca han estado frente a una Biblia y se abre en la Biblia y se dice, ah, bueno, para mí, ¿a vos qué significa esto? Bueno, para mí significa A. Ah, bueno, yo sentí tal cosa, yo sentí tal otra, sin una guía y sin una dirección real. ¿Por qué digo que es peor que el protestantismo? Porque muchas veces en el protestantismo, errado por cierto, al menos tenés la dirección, tenés la dirección del pastor, equivocado por cierto, pero tenés la dirección pastoral, tenés la dirección de el pastor que te va a decir lo que él cree, te va a decir lo que a él le parece de la Biblia, pero te va a decir al menos lo que a él le parece, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es el problema que se da muchas veces, al menos en este caso? No estoy hablando de este caso, no se puede generalizar, estoy hablando en este caso puntual, eh, que se abre una Biblia bien progre, como muchos decían, ¿no? Y cada uno libre de decidir lo que quiere decir esos pasajes, ¿no? Se hablan cursos de lecturas bíblicas sin más que lo que cada uno le parece, ¿no? Que termina siendo protestantismo infiltrado en la iglesia, pero ¿por qué es peor? Porque no tenés esa idea de el pastor protestante que al menos te da un poquito de luz. Esto, lejos estoy de decir que por esto la iglesia católica es falsa. Lejos estoy, si no, no lo estaría diciendo, si no, no sería católico. Sino que es maravilloso ver cómo, a pesar de esto, la iglesia siempre termina saliendo a flote. Siempre, 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 siempre. Es maravilloso verlo. O sea, es muy alentador ver la historia de la iglesia. Es muy, muy alentador. Es muy alentador. Pero también nosotros pensábamos y decíamos, qué duro que es para una persona que nunca escuchó y que diga, ah, esto es, ah, esta es la verdad, ¿no? Qué difícil debe ser para esa persona que escucha a este tipo de católicos que realmente terminan menospreciando mucho la Eucaristía, principalmente, y terminan diciendo, ah, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo incluso sé con qué sacerdote hablar. Sí, pero no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Ruego que el sacerdote que escucha a esta persona, ruego que no consagre bien, ruego que le pifie en la fórmula, porque, no sé, el que come indignamente y bebe indignamente, come juicio para sí, ¿no? Entonces, claro, sería un daño peor todavía, ¿no? Si realmente existiera consagración en esos casos. Pero bueno, les cuento esto porque es mucho el daño que ha hecho el relativismo, el modernismo dentro, ¿no? Que lejos
de destruir la iglesia, eh, lejos de Hermanito destruir. Lautaro, ¿tú eras pastor anticatólico? Gracias, Nancy, gracias por ese super chat. Sí, era pastor anticatólico en una época, en un tiempo, fui pastor anticatólico, y después, cuando buscamos en nuestra congregación, buscamos la solemnidad y buscamos ser más reverentes, lo que miramos fue la Iglesia Católica, siguiendo el modelo de reverencia. Mirá vos qué buena la pregunta, porque también me vale para decir esto. Cuando buscamos acercarnos a una solemnidad mayor y a una reverencia mayor, miramos a la Iglesia Católica para aprender al menos en ese aspecto. Y así fue cuando yo empecé a estudiar a profundidad el catolicismo, ¿no? Porque nosotros como congregación éramos más tipos pentecostales en el último tiempo, tipo pentecostales, pero buscamos ser más reverentes. Y cuando buscamos ser más reverentes, miramos a la Iglesia Católica para aprender la reverencia de las misas. Y ahí fue que nos encontramos con muchísimas cosas que no sabíamos de la iglesia, pero sí, al principio fui anticatólico, como laico evangélico fui anticatólico, me burlaba, eh, me burlaba mucho, trataba mal a los católicos, menospreciaba a los católicos, menospreciaba a familiares míos católicos, los atropellaba con un delirio soberbio ustedes no saben nada y yo sí, ¿no? Eh, y eso es mucho, pasa mucho hoy, ¿no? Porque tristemente hay una soberbia protestante que está en los genes, que te hace, no digo en todos, no digo en todos, ojo, pero el protestantismo nace desde la soberbia. Y hay mucha gente humilde dentro del protestantismo, eso no hay dudas, ¿no? Pero el gen protestante es reaccionario, ¿no? Y es, yo sí lo entiendo mejor que vos, ¿no? Yo sí lo entiendo mejor que vos. Yo sí entiendo el evangelio mejor que la iglesia que tiene 1500 años, ¿no? Lo hablo desde la Reforma, ¿no? Yo sí llego a una verdad más plena, ¿no? Entonces, la reacción histórica nace desde un acto de soberbia, ¿no? Eh, entonces eso, sí, sí, Nancy, era bastante anticatólico. Lo que pasa es que también vas pasando por diferentes etapas. Lo que pasa es que vas pasando por diferentes momentos donde a veces sos más, a veces sos menos, pero básicamente eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 básicamente eso. ¿Seguimos? ¿Les parece? Seguimos. Ya los recontra aburrí con mis pavadas, mis tonterías, pero bueno, comparto con ustedes también. Vamos, seguimos con todo. A ver, saco esto, denme un segundo. Saco esto, pongo esto acá. Vamos por acá. Y, a ver. ¿Se entendió, no, lo que dije? ¿O les hice una ensalada grande como una casa? No se vale decirme si se entendió, si no se entendió nada de lo que quise decir. Vamos, seguimos con la parte número 2. Fue durante ese tiempo que Estelle y yo comenzamos nuestro propio negocio de fotografía. Las cosas iban muy bien. Había regresado al ministerio y estaba mucho más saludable. Nuestra familia estaba increíble. La vida era buena. Bueno, después de un par de años me ofrecieron y acepté un puesto de tiempo completo en la First United Methodist Church en Marion. Estaba un poco aprensivo de volver al ministerio juvenil, porque eso sería parte de mi trabajo, trabajando en un rol grande y de tiempo completo. Pero el pastor principal, Mike, era un buen hombre y había sido un buen amigo a lo largo de los años. Así que nuestra familia se mudó a esta comunidad en 2011 para comenzar lo que esperábamos que fuera una larga y fructífera etapa de vida en el ministerio. Bueno, esta iglesia estaba ocupada, llena de actividad y con altas exigencias, y yo estaba emocionado de ser parte de ella. Mi papel en la iglesia era bastante diverso. Estaba a cargo del ministerio de jóvenes, a cargo de las misiones y compartía las responsabilidades de predicación con el pastor Mike. Así que cada 2 semanas yo predicaba a toda la gente en el servicio regular mientras hacía todo lo demás también. Era un lugar exigente pero gratificante para servir. Nuestro negocio de fotografía despegó como un cohete cuando nos mudamos a esta zona.
Terminamos comprando la antigua tienda de excedentes militares en Uptown Marion y la convertimos en un estudio de fotografía y lo estábamos pasando genial. Todavía lo estamos. Estábamos ocupados, pero la vida era buena. Ahora necesito decir esto y necesito que todos me escuchen cuando lo digo. Amo a la gente de First United Methodist en Marion. Los amo. Sin embargo, la denominación a la que servíamos ha estado en una situación difícil durante mucho tiempo en lo que respecta a temas de teología, autoridad y otras cosas. Y en muchas denominaciones protestantes, las cuestiones sobre doctrina y teología no se transmiten simplemente a través de los siglos como ocurre en el catolicismo. Más bien, están abiertas al debate y la discusión y pueden cambiar con frecuencia. Entonces, lo que eso puede significar es que la iglesia puede encontrarse constantemente en un estado de profunda división, con un grupo impulsando una agenda y otro grupo impulsando otra agenda. Bueno, en los últimos 5 años más o menos, el conflicto se había intensificado hasta el punto en que muchas iglesias han abandonado la denominación, mientras que otras han formado grupos y asociaciones. E incluso algunas están pensando en hacer algo nuevo. Y esto es lo que sucede en el mundo protestante cuando las personas no pueden ponerse de acuerdo o llevarse bien. Simplemente van y hacen lo suyo de una u otra manera. Bueno, yo estaba luchando con esto. Y no pasó mucho tiempo antes de que aquellos argumentos largamente olvidados sobre la autoridad de la Iglesia Católica comenzaran a salir a la superficie de mi mente. Y en las discusiones con personas sobre la autoridad de la Escritura y la tradición, a menudo me encontraba con comentarios como, bueno, Keith, esa es solo tu interpretación. O, ¿sabes? La Iglesia simplemente necesita ponerse al día con los tiempos. Y me estaba dando cuenta de que el problema era que no había ningún lugar al que acudir para obtener una visión verdaderamente autoritativa sobre estos o cualquier otro asunto de fe. Porque no podía simplemente abrir la Biblia y leerla, ya que cualquiera podía hacer que la Biblia dijera lo que quisiera que dijera. Es solo tu interpretación. No podías apelar a una tradición, porque la gente del pasado no era más inteligente que nosotros hoy en día. Y de hecho enseñaron cosas hace mucho tiempo que no encajan con los tiempos actuales, así que las rechazamos. Entonces, ¿qué queda? ¿A dónde puede acudir una persona, una iglesia, una denominación para entender cuál es la verdad de la fe cristiana? Estas eran las preguntas con las que yo estaba luchando, y una vez le hice esta pregunta a un profesor de teología del seminario. Estábamos almorzando en un evento y le dije, mientras hablábamos de estos temas, le dije, sin una autoridad establecida e inspirada divinamente para interpretar las Escrituras, ¿cómo se supone que vamos a arreglar todo esto? ¿Sabes lo que me respondió? Me miró y me dijo, bueno, a veces realmente apesta ser protestante, ¿no? Él se reía, yo no. Él no tenía idea por lo que yo estaba pasando. Él solo pensó que era un chiste gracioso. Bueno, más o menos por esa misma época, mis amigos Greg y Sandy, los mismos con los que fui a Medjugorje, vinieron a la ciudad y llevaron a Estelle y a mí a ver una proyección de la película Apparition Hill, que es un documental que sigue a personas reales mientras viajan a Medjugorje para ver cómo es su experiencia allí. Y la película estaba bien hecha y fue divertido revivir algunas de las experiencias que tuve cuando estuve allí años atrás. Pero mientras la veíamos, mi corazón comenzó a agitarse. Al principio no estaba seguro si era solo nostalgia, pero no podía sacar a la Virgen de mi mente. Me di cuenta de que pensaba en ella cada vez más. Wow. Era como si ella estuviera tratando de acercarse a mí. Se sentía muy extraño. Wow. Ahora, cuando me encontré con el catolicismo años atrás, como tantos otros no católicos, las doctrinas marianas para mí eran enormes obstáculos. Sí. Intelectualmente no podía superarlas, pero algo puede suceder cuando te expones a la realidad de quién es realmente la Virgen y cuánto te ama. Deja de ser algo intelectual y empieza a volverse emocional. Es muy extraño, pero eso era lo que me estaba pasando. Bueno, después de que terminó la película, los 4 fuimos a almorzar y me sinceré sobre las dificultades que estaba teniendo, ¿sabes? Y había personas que a veces me decían, ¿sabes? Entiendo si ya no encajas en esta denominación, pero católico, ¿no puedes encontrar otra cosa?
Bueno, no puedo hablar por los demás, pero yo sabía que la causa raíz de los problemas con los que estábamos luchando no se iba a resolver simplemente con una nueva denominación. Claro. Estas eran preguntas sobre la naturaleza y la idea misma de la iglesia. Fíjate vos, la causa raíz. La causa raíz no iba a poder evitarla fundando otra iglesia. ¿Qué tipo de autoridad, si es que alguna, instituyó Jesús cuando fundó su iglesia? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? Por todo el tiempo que había pasado estudiando el Algo así dijo Gus el otro día, manos en oración, manos en oración. Tal cual, Tati, tal cual. Muy cierto. Gracias por ese super chat. Y aprovecho, si los que están del otro lado, gracias por su apoyo. Todos los que nos quieren ayudar también pueden hacerlo vía PayPal. En el comentario fijado del chat tienen ahí vía PayPal para los que nos quieren ayudar. Y si no, del otro lado ahí tienen el código QR o en la descripción del canal también. Gracias por su apoyo. Estamos por enfrentar ahora el pago de un alquiler que nos está faltando. Así que gracias a todos por su apoyo y por sus oraciones. Seguimos. catolicismo, sabía que esto solo podía significar una cosa y que no se iban a encontrar simplemente en otra denominación. Sin embargo, los muros que había construido en mi corazón alrededor del catolicismo eran bastante altos. Estas eran preguntas peligrosas y la vida era buena. Amaba mi iglesia. Mis hijos eran felices. Mi matrimonio estaba bien. Teníamos suficiente dinero. No arruines esto con pensamientos de hacer algo drástico. Me dije a mí mismo. Bueno, durante una de mis reuniones de planificación con el pastor Mike, estábamos revisando algunas cosas. Y el pastor Mike, él es un buen tipo, es un amigo mío. Y yo decidí que necesitaba compartir con él lo que estaba sintiendo. Así que se lo dije. Le dije, Mike, creo que he encontrado una manera de lidiar con todos los problemas de nuestra denominación. Él dice, oh, seguro que sí. ¿Y ahora qué es? ¿Sabes? Le dije, Mike, estoy pensando en hacerme católico romano. ¡No! Buenísimo. Hola, abuela feliz. Hola, Isme. Dios la bendiga. Un gusto verlas por acá. Bueno, como te puedes imaginar, él no sabía qué pensar de eso, salvo Keith se ha vuelto completamente loco. Así que esto fue lo que me dijo. Keith, te voy a dar un trabajo. Quiero que escribas una serie de sermones para predicar en nuestra iglesia sobre la historia y la naturaleza de la iglesia que Jesucristo fundó. Le dije, ¿hablas en serio? ¿Quieres que predique eso? No estoy tan seguro de que te vaya a gustar lo que voy a decir, porque lo que estoy aprendiendo es bastante radical. Verás, yo sabía que cuando Jesús estableció la iglesia en Mateo 16, lo hizo sobre la roca de Pedro. Sabía que los apóstoles dirigieron la iglesia con la autoridad que Jesús mismo les dio y que al morir transmitieron esa autoridad a sus sucesores. Y le pregunté a Mike cómo pensaba él que estas ideas serían recibidas en nuestra congregación. ¿Sabes lo que me dijo? Él dijo, Keith, si eso es la verdad, ¿por qué no querrías predicar eso a nuestra gente? Porque se va a pudrir todo. ¿Que empiece el juego? Escribe la serie, dijo él. Claro, que empiece el juego. ¿Qué estaba pasando? Yo estaba impresionado por eso. Bueno, justo por esa época, Greg vino a verme y me contó que conoció a un sacerdote aquí en Cedar Rapids a través de CEO. Me dijo, tienes que conocer a este tipo y hablar con él sobre tu situación. Así que le envié un correo electrónico al padre Chris y él aceptó almorzar conmigo después de la misa de las 2:05 aquí en EC. Ahora bien, hacía años que no asistía a una misa. No tenía grandes expectativas ni le di mucha importancia. Solo pensé, bueno, solo lo voy a ver antes de almorzar. No estaba preparado para lo que Dios iba a hacer. Entré y de inmediato me di cuenta de cómo el propio espacio parecía invitarme a la oración. Era como si se sintiera sagrado para mí, fue increíble. Y esto fue cuando todavía teníamos el estilo de los años 60 aquí, ¿de acuerdo? Esto fue antes de la renovación, pero algo de estar aquí simplemente me llevó a un lugar de paz. Miré a mi alrededor y noté a todas las personas que estaban aquí en medio de la semana a las 12:05 de la tarde. Eso me impresionó.
Cuando comenzó la procesión, el padre Chris bajó y el diácono pasó sosteniendo la Biblia en alto, y me invadió una sensación de asombro y reverencia hacia la palabra de Dios. La misa comenzó como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso me conmovió. Y lo que me llamó la atención a medida que avanzaba la misa fue su sencillez y su total enfoque en Jesús. Y una vez No, no, ¿cómo total enfoque en Jesús? Si acá Jesús es lo de menos. Acá lo importante, lo importante son los yesos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Oh, Nancy, sos una bendición, Nancy. Gracias, gracias por esa donación vía PayPal, de verdad, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, sos una gran bendición en silencio. Gracias. De verdad, gracias por tu ayuda. Porque realmente lo necesitamos. La situación acá está bien difícil y de verdad muchas gracias por enviarnos esa donación por PayPal. Todos los que nos quieren ayudar lo pueden hacer por esa vía también y nos ayudan muchísimo. Seguimos. vez que comenzó la liturgia eucarística, sentí algo poderoso dentro de mí. Algo que me tocó a un nivel más profundo que los argumentos teológicos o cualquier cosa por el estilo. Fue una emoción que no puedo describir. Verás, las mejores y más reconfortantes palabras que alguien puede decirte, sin duda alguna, están aquí mismo en la misa. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No hay nada como eso en ningún otro lugar del mundo. Y cuando te das cuenta de que esto no es solo un símbolo, sino el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿qué puede compararse con eso? Me pone la piel de gallina incluso ahora escuchar. No existe predicación elocuente que se pueda comparar con ese momento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No hay predicación que se pueda comparar con la Eucaristía. No hay elocuencia, no hay alabanza, no hay músicos, no hay guitarra eléctrica, no hay emocionalismo que pueda compararse con ese momento. Esto me estaba llegando directamente al alma. Así que después de la misa me encontré con el padre Chris para almorzar y le compartí lo que estaba pasando, y él, como muchos de ustedes saben, era muy fácil de hablar y se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. En un momento, en una de nuestras conversaciones, yo decía, solo necesito rezar más sobre esto, necesito más tiempo. Y él simplemente dijo muy claramente, tienes que tomar una decisión. Claro. ¿Sabes? Al final del día, ¿no es esa la verdad para todos nosotros? Podemos darle vueltas al asunto, podemos rezar, podemos buscar a Dios, podemos pedir consejo a quienes confiamos, podemos hacer todo eso y más, pero nada de eso significa nada hasta que tomamos una decisión. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre encontró y volvió a esconder. Y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. En algún momento ese hombre tuvo que tomar la decisión de vender todo lo que tenía y comprar el campo. Él no lo poseía todavía. El punto que Jesús quería dejar claro con esta parábola es que el reino de los cielos es un gran tesoro, pero solo pertenece a quienes están dispuestos a vender todo para comprar el campo. Esta idea moderna de que Dios existe únicamente para mejorar nuestras vidas y darnos éxitos mundanos según nuestros propios deseos es una mentira salida del mismo infierno. Eso no fue lo que Jesús enseñó jamás. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué tantos de nosotros creemos que podemos tenerlo todo a la vez? ¿Por qué nuestra obediencia solo llega hasta cierto punto? Seguiré a Jesús, pero más le vale que sea fácil. Me entregaré a Dios, pero también necesito conservar esto. Claro. En algún momento hay que tomar una decisión, pero no te equivoques, nunca será fácil. No será barato. Te costará.
¿cuánto tuvo que pagar el hombre de la historia? Dice que tuvo que pagarlo todo, ¿verdad? Pero esto me estaba impactando de una manera nueva y sinceramente no sabía si podría hacerlo. No sabía qué efecto tendría esto en mi familia. Algo que aún no les he contado es que durante ese tiempo a mi madre le diagnosticaron cáncer de páncreas y esta noticia tan impactante devastó a nuestra familia. Mi mamá era una mujer llena de vida y de fe, muy querida por muchísimas personas, y mientras luchaba contra esta enfermedad, tratábamos de pasar el mayor tiempo posible juntos, haciendo interminables viajes a la Clínica Mayo para tratamientos de radiación y quimioterapia que durante algunos meses mantuvieron el cáncer a raya, pero destruyeron su cuerpo. Como muchos de ustedes que han librado esta batalla saben, fue desgarrador. Bueno, durante una de las visitas a la casa de mis padres, mi papá y yo salimos a caminar. Le conté lo que estaba considerando. Ahora él no necesitaba nada más de qué preocuparse, pero me escuchó e intentó ayudarme. Lo que me dijo fue que si iba a convertirme, tendría que encontrar la manera. No podía simplemente dejar mi trabajo. Tenía que haber alguna forma de hacer que las cosas funcionaran. Tenía responsabilidades, tengo cosas de las que debo ocuparme, personas que dependen de mí. Ahora, ¿cómo podría hacer eso? Era un misterio para mí, pero aprecié su sabiduría. Mientras tanto, Estelle y yo teníamos muchas conversaciones. Ella también estaba preocupada por las realidades prácticas, pero más allá de eso quería apoyarme y apoyar lo que yo sentía que Dios nos estaba llamando a hacer. Ahora tienes que recordar que esto no era asunto de ella. Ella no sentía el llamado de convertirse en católica. Como ella originalmente era católica, a veces la gente dice, oh, apuesto a que has estado rezando mucho para traerlo de vuelta. Ella no estaba ahí. Ella no estaba lista para volver a eso otra vez. Ella compartía mis frustraciones, pero lo que mi esposa sí estaba dispuesta a hacer era confiar en mí con esto. Ella sabía que yo solo intentaba hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer, y eso es algo bastante grande. Al mismo tiempo empecé a predicar sermones que sonaban bastante católicos a mis hermanos y hermanas metodistas. Escuchen, yo les voy a contar algo. Cuando él dice, empezó a predicar sermones católicos, yo, Fabi, mi esposa, me corregía porque yo en el último tiempo enseñaba catequesis protestante, ¿no? Dentro de mi congregación. Y había una frase que siempre nombraba, antes de la oración, antes de la enseñanza, decía esta frase que a Fabi le indignaba porque yo decía que es muy católico, ¿no? Decía, si mal no recuerdo, era, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, ¿no? Liturgia, ¿no? Liturgia de la misa. Y Fabi, no sé si estará en el chat, me corrige, pero yo siempre decía esto, y ella me decía, ya yo hacía años ya que venía estudiando el catolicismo y demás, y ella me decía, no digas eso suena muy católico. Y yo ya estaba combatiendo, pero era una... está bien, yo no me refería a la Iglesia Católica en mi oración, sino que yo me refería a mi comunidad, ¿no? No tengas en cuenta nuestros pecados, sino ten en cuenta, Señor, que te creemos, ten en cuenta que te amamos, ten en cuenta nuestra fe, no tengas en cuenta nuestros pecados, ¿no? Pero ella le indignaba, ella le indignaba. Entonces por eso me hizo acordar él cuando dice, cuando dijo, ya mis sermones eran muy católicos, ¿no? Bueno, así me pasó a mí. Mis sermones eran muy, muy católicos. Prediqué sobre Pedro y las llaves del reino. Durante el tiempo de Adviento, prediqué un sermón sobre la Santísima Madre y hablé de cómo la Biblia la describe tanto como el nuevo arca de la alianza, como la nueva Eva. Compartí cómo ella es el cumplimiento de la profecía sobre la mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15, así como la mujer vestida de sol y coronada en el cielo en Apocalipsis 12. A menudo me emocionaba mientras preparaba ese sermón y al predicarlo noté que había personas en la congregación con lágrimas en los ojos. Algunos incluso se acercaron después del sermón para pedir oración. La Santísima Madre se acerca a nosotros de una manera maternal que va más allá de nuestro entendimiento.
Y recuerdo haberle explicado esto a Greg una vez y él incluso empezó a llorar. Y eso no es algo que él haga. Se me estaba haciendo claro que ella me estaba buscando. Bueno, la noche en que supe que tenía que convertirme ocurrió en un día que nunca olvidaré. Así que mi rutina normal es despertarme un poco antes que Estelle, preparar el café y pasar un tiempo en oración antes de comenzar las tareas del día. Bueno, una mañana mientras oraba sentí como una fuerte impresión del Señor de que tenía que contactar a un tipo llamado Steve Ray, ¿de acuerdo? Ahora, Steve Ray es un ex bautista que se hizo católico y ha estado en esta iglesia. Sabes, él viaja por todas partes y da charlas. Y yo había visto una de sus charlas en YouTube o algo así, pero no tenía idea de quién era realmente ni de cómo contactarlo. Simplemente Dios dijo, necesitas hablar con un tipo llamado Steve Ray. Wow. Pensé, ¿cómo va a suceder eso? ¿Qué significa siquiera esto? Bueno, ese día casualmente tenía libre en el trabajo de la iglesia y Greg y yo decidimos reunirnos en Iowa City para cenar a las 4:00 p.m. Ahora, no sé quién cena a las 4:00 p.m. si tiene menos de 70 años, pero el hecho es, nosotros sí. Bueno, cuando llegué a este lugar en Iowa City, entré, me senté. Greg entra, se acerca y se sienta. Antes de que pase nada, recibe un mensaje de texto de su esposa Sandy. Lo abre y dice, hola Greg. Dile a Keith que el apologista católico y autor Steve Ray va a dar una charla esta noche en Sylvis, Illinois. Tal vez deberían ir. Les digo, estas mujeres son inteligentes, muchachos. Ellos. Greg levanta la vista y dice, ¿alguna vez has oído hablar de este tipo? No podía creer lo que acababa de decir. Bueno, fue una suerte que decidiéramos reunirnos a las 4:00 p.m. porque Sylvis está a aproximadamente 1 hora de Iowa City. Pero cuando le conté a Greg sobre mi revelación de la mañana, supo que teníamos que hacer que esto sucediera. Así que devoramos nuestras hamburguesas y manejamos directo a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Sylvis. Qué hermoso. Bueno, cuando llegamos, la iglesia estaba llena y la misa ya había comenzado. Y aunque no podía recibir la Eucaristía, a menudo pasaba al frente para recibir una bendición. Quería acercarme a Jesús lo más posible. Bueno, después de recibir mi bendición, me arrodillé para orar y miré hacia ese gran crucifijo de madera en esa iglesia y comencé a abrirle mi corazón a Dios. Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué estás haciendo? Creo que quieres que me convierta en católico, pero yo necesito que tú abras un camino. Tiene que haber una manera. No puedo simplemente hacer esto sin un plan o sin la capacidad de cuidar a mi familia. Jesús, necesito que tú abras un camino. Bueno, tan claramente como jamás he sentido la voz de Dios hablarme desde la cruz, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No necesitas que yo abra un camino, solo me necesitas a mí. Wow. Bueno, esa noche Steve dio una gran charla sobre cómo los primeros cristianos sufrieron y murieron antes que comprometer el evangelio. Los valientes hombres y mujeres de la iglesia primitiva lo dejaron todo antes que negar su fe. Así que, ¿quién era yo para ponerle alguna condición a mi obediencia? ¿Quién era yo para decirle a Dios, está bien, te seguiré, pero tienes que ponérmelo fácil, tienes que explicármelo todo, tienes que asegurarte de que no sufra demasiado? Verán, en esencia, eso era lo que yo estaba diciendo. Te seguiré, pero solo si me lo pones fácil. En toda mi búsqueda de la verdadera fe, finalmente había llegado al punto en el que me enfrentaba a la realidad de lo que el Evangelio nos llama a todos a dejar para alcanzar la fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo. Perdón que interrumpa. 100% Melanie, 100% con lo que estás diciendo. Yo creo, esta es una teoría mía, un pensamiento mío, pero yo creo que el protestantismo ha hecho mucho daño a la cristiandad, ha lastimado mucho al cuerpo de Cristo
Sin dudas que en aquel tiempo la iglesia necesitaba una reforma desde adentro, pero una reforma y no una revolución, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, tristemente lo que sucedió en aquel momento era que el vidrio estaba muy manchado y se lo reventó de un piedrazo, ¿no? No es la forma de arreglar las cosas, ¿no? Pero conforme a lo que decía Melanie, yo pienso que Dios es tan bueno y tan misericordioso que tiene la capacidad de sacar de lo malo cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo llevar a la conversión a muchas personas que no han escuchado hablar de Cristo gracias al evangelicalismo, sin dudas pueden alcanzar salvación, sin lugar a dudas. Y principalmente creo que es esto un punto muy importante, como decía Melanie, Dios abre caminos desde el protestantismo para llegar a la verdad católica, porque es un ser tan misericordioso que de una revolución tan mala como fue el protestantismo, lastimando el corazón de Cristo, ¿no? Que es la cristiandad, no porque el catolicismo haya estado en el mejor momento, en el auge del mejor momento, sino que sin dudas internamente estaban pasando cosas malas, pero no fue la solución, ¿no? No fue la solución. Fragmentar al cristianismo en miles de pedacitos no fue la solución. Pero creo que es eso, ¿no? Es Dios abriéndose caminos desde el protestantismo para llegar finalmente a casa, ¿no? Que es el lugar donde todo cristiano debe llegar, ¿no? Es el lugar donde todo cristiano debe estar, en una iglesia, en una iglesia, en una iglesia. Una fe, un bautismo, un pastor, una iglesia, ¿no? Entonces, es Dios, ¿no? El que lo hace, es Dios, es impensado de otra forma, ¿no? Es Dios el que va formando, va guiando, va llevando, va trabajando a pesar del mal, con mucho bien, incluso dentro de comunidades protestantes, ¿no? En su inmensa misericordia, Él sigue trabajando aún a pesar de cada uno de nosotros, ¿no? Y a pesar de muchos males, pero es eso, ¿no? Es Dios se va abriendo caminos dentro del protestantismo para llevar a muchos, para hacerlos pasar por ese proceso. Para mí es el salto necesario, ¿no? Del protestantismo, el salto necesario de todo cristiano es llegar a la Iglesia Católica. Es insustituible esto. Seguimos que nos queda muy poquito, ¿eh? Nos quedan muy poquitos minutos. Mateo 16, 24, 25. Verás, lo que comprendí esa noche fue que incluso si perdía mis ingresos y mi carrera, si ganaba a Jesús, valía mucho más la pena. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, pero para poder hacerlo de verdad, debemos negarnos a nosotros mismos. Ahora bien, eso puede significar cosas diferentes para distintas personas, ¿no es así? Bueno, para mí significaba negar mi necesidad de seguridad. Mi cruz en ese momento no era la pérdida de mi vida, sino más bien la pérdida de mi control. A pesar de todo lo que Dios me había estado mostrando, yo todavía quería tener el control. Quería saber que todo estaría bien según mis propios planes. Y lo que Jesús me estaba mostrando esa noche era que seguirlo a su iglesia requeriría un nivel de obediencia y confianza sin condiciones. Verás, ninguno de nosotros realmente necesita nada más de lo que ya poseemos en Jesús, y Él no es un medio para un fin, Él es el fin. Así que después de la charla de Steve, Greg me dijo, vamos a hablar con él, tiene que conocerte. Ahora normalmente no soy el tipo de persona que se acerca a hablar con el orador en conferencias, ya sabes, o eventos, pero Greg no me estaba dando opción. Así que nos abrimos paso y Greg iba apartando a la gente con los codos, personas listas para mostrarle fotos a Steve. Greg decía, quítate del camino. Y llegamos hasta allí y Greg le dice a Steve Ray, Steve, este es Keith Nestor, es un pastor protestante y siente el llamado para convertirse a la iglesia católica. ¿Le das tu número de celular? Así de una. Steve me miró y me dijo, hermano, sé exactamente en dónde estás y voy a darte un consejo. O te haces católico ahora mismo, o te das la vuelta y corres tan lejos como puedas en la otra dirección, porque si no lo haces, te vas a volver loco. Wow. Luego me dio una copia de su libro, Sobre esta roca, y adentro escribió su número de celular. De camino a casa, le dije a Greg, esto es todo, amigo, tengo que hacerlo.
Cuando llegué a casa, le conté a Estelle todo lo que había pasado esa noche, y ella me abrazó fuerte y me dijo, Keith, estoy tan orgullosa de ti, pase lo que pase, vamos a estar bien. Eso es algo realmente increíble. Después de eso ya no había vuelta atrás. El día que me uní a la Iglesia Católica fue el 8 de octubre de 2017. Abajo, Greg y Sandy, Devon y Kim y sus hijos, y mis amigos Yvonne y Berlin, de mi antigua iglesia metodista en Davenport, quienes también ahora son católicos, todos vinieron a la misa, y cuando me puse de pie para recibir la Eucaristía por primera vez, me sentí tan humilde. Por fin lo había logrado. Me sentí tan realizado y en paz. No pasó mucho tiempo y ya estaba en paz. No mucho después de eso, cuando llegó el momento de darse la paz, sentí que alguien me tocaba el hombro, me di la vuelta y nada menos que Steve Ray estaba parado justo allí. Él dijo, bienvenido a casa, hermano, nunca mirarás atrás. Wow. Tenía razón. El campo había sido comprado, pero si te fijas en la parábola, el tesoro no está simplemente ahí, ¿verdad? Está enterrado. Eso significa que tienes que cavar. No te lo entregan simplemente. Tienes que sudar, tienes que esforzarte. No siempre es divertido. Sin embargo, la alegría de saber que el tesoro está ahí te impulsa a seguir adelante. Las cosas no siempre fueron fáciles para nosotros una vez que nos unimos. Hubo algo de dolor, hubo algo de sudor, porque cavar a veces es difícil. Nuestra familia, que giraba en torno a que yo fuera pastor, ahora estaba completamente dispersa los domingos por la mañana. Tenemos 3 hijos y todos son lo suficientemente grandes como para decidir por sí mismos a qué iglesia van a ir. Y nosotros intentamos llevarlos a misa con nosotros, pero no les interesaba eso y aprendí que no se puede forzar la conversión en ellos. Así que los hemos encomendado a Dios y a la Santísima Virgen, y estoy agradecido de que los 3 profesen a Cristo y sigan asistiendo a la iglesia, aunque no sea con nosotros. Aunque esto a menudo le causaba muchas lágrimas a mi esposa, sentada en misa preguntándose qué estaba haciendo Dios en nuestra familia, con el tiempo las cosas han mejorado. Hemos aprendido a ofrecerle a Dios las cosas que no entendemos, porque hay muchas que sí comprendemos. Verás, cuanto más profundizas, mejor se pone, porque sabes que el tesoro está justo ahí. Y eso es lo que la iglesia es para mí. Pero, como me pasó a mí cuando me uní a la iglesia por primera vez, escucharás cosas como bienvenido a casa. Puede parecer extraño escuchar eso cuando estás en un lugar en el que no has estado por mucho tiempo, porque nos gusta pensar en el hogar como un lugar de donde venimos. Pero la realidad es que el hogar no se trata de dónde has estado o de lo que te resulta familiar. El hogar se trata de dónde perteneces. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora sabemos que Él está hablando del cielo, pero entendemos que la iglesia y la misa son, en el sentido más real, una extensión del cielo aquí mismo en la tierra. Claro. Eso es lo que experimentamos cuando venimos a misa. Así que en realidad este es el hogar en un sentido que ningún otro lugar en la tierra podrá serlo, porque Jesús está aquí. Él construyó esto. Él entregó todo lo que tenía. Él compró el campo. Él hizo la excavación. Él sufrió, Él sudó, cavó y todavía sigue cavando por tu corazón. Él sigue trabajando porque el tesoro de su reino aún se está construyendo y te ofrece compartirlo contigo, pero tú también tienes que cavar. Si alguien quiere seguirme, debe tomar su pala y cavar. Y he pasado mucho tiempo contándoles lo que esto significa para mí. Algunos de ustedes están pensando, sí, lo hiciste, mucho tiempo. Ya casi termino, lo prometo. Esto es lo que significa para mí, pero más importante aún, ¿qué significa para ti? ¿De qué te estás perdiendo porque no has comprado el campo? Claro. ¿De qué te estás perdiendo porque no estás cavando? ¿Qué tesoro tiene Dios enterrado para ti? ¿Vas a vivir tu vida preguntándote qué había ahí debajo?
¿Y qué habría pasado si hubieras obedecido y confiado en Dios incondicionalmente? ¿O soltarás aquello a lo que te has estado aferrando, aunque sea algo bueno, para poder recibir aquello que es grandioso? Mi oración para todos nosotros esta noche es que nada nos detenga de alcanzar el tesoro que Dios tiene para nosotros. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que pongámonos a cavar. Gracias por escuchar. Wow, 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 wow. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Qué tremendo testimonio, hermanos. Qué tremendo testimonio. Si te gustó, dale like. Si llegaste hasta acá, suscríbete, compartí. Así podemos llegar a más personas y ayudar a más. Hermanos, vengan, vamos a dialogar sobre la verdad, a encontrarla, te quiero ayudar.